Capítulo 51. Si morimos, morimos juntos. Tan pronto como Jacob terminó sus palabras, se acercó para besar a Emily en la oscuridad y aterrizó con precisión en sus labios secos. Mordiendo y mordisqueando sus labios, los humedeció lentamente una y otra vez y luego se sumergió agresivamente en su boca. Era un sentimiento que había echado de menos durante mucho tiempo, y quería saborear cada segundo. Jacob se dio cuenta de que se preocupaba más por esta inocente chica de lo que había pensado. Por lo tanto, cuando la réplica golpeó, corrió hacia Emily para protegerla con su cuerpo, sin preocuparse por su seguridad personal. Jacob era el tipo de hombre que lo daba todo por una chica si sentía algo por ella. Uf, Emily gimió, pero luego Jacob la besó más profundamente. Medio despierta y medio dormida, en un estado mental aturdido, supuso que el hombre que la estaba besando agresivamente debía ser Jacob. Dios mío, estábamos atrapados aquí y todo lo que Jacob quiere hacer es besarme. Entonces, cuando Jacob finalmente rompió el beso, Emily lo golpeó en el pecho. Jacob gruñó como si le doliera la reacción de Emily. ¿Estás bien? Emily de repente se sintió preocupada y culpable. Ella asumió que Jacob debía haberse lastimado gravemente, o de lo contrario, no se habría desmayado por tanto tiempo. Además, como Jacob tosía sangre de forma intermitente, sus órganos internos también debieron haber sido heridos. Se lesionó porque quería salvarme, pensó Emily. Jacob abrió la boca y dijo con un leve dolor. ¿Dónde? Emily preguntó con la respiración contenida. Me duele el pecho. Tal vez podrías frotarlo para hacerme sentir mejor. Jacob tomó la mano de Emily mientras hablaba y la colocó sobre su pecho. Emily podía sentir su corazón latir. Emily no sabía si llorar o reír. Ella retiró la mano y es una niña. Atrapado en esa situación por un tiempo, Emily finalmente decidió romper. ¿Crees que vendrán a salvarnos? No pasará mucho tiempo. Entonces Jacob cambió su posición. Apoyó la barbilla contra el cuello de Emily, rascando su delicada piel con su rastrojo. Emily no tenía fuerza ni voluntad para cuidar el comportamiento íntimo de Jacob. Con su mente pesada, ella sí no duramos. No tengas miedo. Estoy aquí contigo. Quiero decir, y sí morimos, morimos juntos. Jacob respondió a su pregunta en un tono tranquilo, será un honor morir conmigo. Su arrogancia hizo que Emily quisiera golpearlo nuevamente. Pero como estaba herido, Emily jorobó y detuvo su mano a la mitad. En verdad, se sintió un tanto aliviada al descubrir que Jacob no estaba gravemente herido. Aunque Emily y Jacob no podían verse las caras en la oscuridad, tenían una sensación de inexplicable facilidad. Incluso la espera no les resultó difícil. No había luz, agua o comida en ese lugar. Lo único que tenían era la compañía del otro y su voluntad de aferrarse. No estoy segura de cuánto tiempo había pasado, por primera vez Emily sintió que iba a morir en ese lugar. Estaba más que sedienta ya que no había bebido agua durante mucho tiempo. Tenía la garganta tan seca que le resultaba difícil hablar. Necesito agua. Pero fueron enterrados bajo los escombros, ¿y cómo encontrarían agua? Había losas de piso rotas sobre sus cabezas. Jacob buscó y no encontró rastros de agua y comida. Escuchó la voz debilitada de Emily y suspiró suavemente. ¿Quieres un poco de agua? Emily respondió en un agua. Al momento siguiente, Jacob empujó hacia sus labios. Su lengua flexible se deslizó en su boca y la humedeció lentamente. Sin un pensamiento consciente, Emily se lamió los labios y recuperó un poco la conciencia. Empujó a Jacob y murmuró en un tono débil, no depende de ti, dijo Jacob. No quise decir este tipo de agua. Aunque Jacob la besó una y otra vez, lo que hizo fue solo una gota en el océano. Eventualmente, sintió que su garganta también se estaba secando, y todavía no había señales de alivio. En la oscuridad, no sabían cuántos días habían pasado. No podían hacer nada más que esperar en silencio. Entumecido por completo, Jacob comenzó a sentir que apenas podía aguantar más. Gracias a su fuerza de voluntad inquebrantable, se obligó a no darse por vencido. Pero a medida que pasaba el tiempo, Emily cayó en un estado semicomatoso.
Emily, Jacob gritó su nombre y la estrechó con las manos. Emily apenas levantó los párpados, pero todo lo que pudo ver fue oscuridad. Ella cerró los ojos de nuevo y siento que voy a morir. Su voz sonó apagada, pero Jacob escuchó cada palabra con claridad. En lugar de decir, morimos juntos, esta vez abrazó a Emily y le susurró al oído con firmeza que no morirá. No lo permitiré. Emily murmuró débilmente, incapaz de decir una palabra. Al momento siguiente, sintió que algo caía en sus labios. Se lamió los labios por curiosidad. Estaba tibio y pegajoso, a diferencia del agua. Sabía y olía a metálico con un toque de dulzura. Sangre, murmuró Emily débilmente. Ella volvió la cara cuando de repente se dio cuenta de lo que Jacob estaba haciendo. Jacob agarró su barbilla y forzó su muñeca sangrante a sus labios, mientras decía niña. La sangre fluyó libremente en la boca de Emily, y se deslizó hasta su cuello. Para entonces Emily había perdido el sentido. Instintivamente tragó la sangre de Jacob, una gota a la vez, convirtiéndola en energía para sostener su vida. En completa oscuridad, Emily solo podía escuchar la débil respiración del hombre. «¿Realmente me tienes?», Jacob se rió entre dientes. Aunque sus labios estaban secos, las comisuras de su boca se alzaron hasta convertirse en un arrogante que nunca pensó que viviría para ver ese día. Autosacrificio, una palabra que Jacob creía que nunca tendría que ver con nada. Emily, como has tenido mi sangre, ahora eres mía. ¿Entiendes? Al principio, la voz de Jacob sonó tan ronca que Emily casi no pudo entender de qué estaba hablando. Entonces oyó la voz de Jacob una vez más, esta vez un poco más suave. Si salimos vivos de aquí, quiero que me prometas algo. Emily hizo una pausa y no respondió. Jacob no sabía si ella entendía sus palabras o no. La golpeó suavemente en la cabeza y ¿me oyes? Hubo un silencio absoluto en el aire, y justo cuando Jacob pensó que Emily no daría su respuesta, pronunció débilmente, «Está bien». Mientras tanto, el equipo de rescate ya había venido a excavarlos hace un tiempo, pero les tomó más tiempo ya que tuvieron que cavar a través de pequeños espacios con cuidado para evitar arriesgar las vidas de Jacob y Emily. Después de 4 días y 3 noches de trabajo riguroso, finalmente pudieron sacar a ambas víctimas de los escombros. Emily abrió los ojos al techo de una sala de hospital. Se quedó mirando el techo por un tiempo, antes de que los recuerdos volvieran lentamente a su cabeza. Recordó estar en los brazos de un hombre, cuando las estructuras de hormigón se derrumbaron a su alrededor, enterrándolos bajo la pila de escombros. Asustado, sediento y frío. Los recuerdos de lo que siguió después de eso fueron un poco borrosos, pero recordó haber sido abrazada por el hombre, besada por el hombre y salvada por el sacrificio del hombre, para preservar su propia vida. Debe haber sido Jacob, pensó con certeza. Me pregunto si está bien. Emily comenzó a preocuparse. Apartó la colcha tratando de levantarse de la cama, cuando de repente entró una enfermera y se apresuró a detenerla. Señorita Emily, todavía está débil. Por favor, quédese en la cama por su propio bien. Emily se mordió el labio y bien, estoy mirando. Para alguien. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, una voz familiar la interrumpió desde afuera. ¿Quién es este alguien que estás buscando? Capítulo 52. Mentira tras mentira. Emily levantó la cabeza para seguir la voz, pero tan pronto como vio quién estaba de pie junto a la puerta, su expresión facial se endureció. Fue Jack. Aunque su cabeza estaba envuelta con vendas blancas, su rostro radiante no se vio afectado. Él sonrió maliciosamente, causando que la enfermera parada en la esquina se sonrojara tímidamente. Emily, ¿me estás buscando? Con un destello de desilusión en sus ojos, Emily. No, eso es todo lo que quieres decirle a la persona que te salvó la vida. La falta de entusiasmo en el rostro de Emily atenuó el estado de ánimo de Jack. Hizo un gesto a la enfermera para que los dejara en paz. Pronto, eran solo ellos dos en esa gran sala. ¿Qué quieres decir? Emily estaba alarmada por lo que Jack acababa de decir. ¿Qué estaba tratando de decir? Has estado en coma durante los últimos 2 días. ¿No recuerdas lo bien que me trataste cuando ambos estábamos enterrados bajo las ruinas?
Jack dijo, mientras miraba a Emily a la cara con ojos oscuros y resentidos, enojado por el cambio en su expresión facial. Desconcertada, Emily miró a Jack con incredulidad, y quería decir que tú fuiste el que estaba enterrado conmigo debajo de las ruinas. Eso no puede ser verdad. Pensó. Uno estaba con Jacob, lo sabía en su corazón. Sí, estabas conmigo. ¿No recuerdas haber estado conmigo todos esos días? ¿Quién más creías que era? La mirada de Jack cautivó a Emily. Recordando las escenas del día en que Emily fue rescatada, quería estallar de furia, pero de alguna manera logró mantener la calma. ¿Qué vio él ese día? Vio a Jacob y Emily enterrados uno cerca del otro bajo los escombros. Cuando los dos fueron rescatados, se encontraron en los brazos del otro, inconscientes. Desde el punto de vista de un espectador, parecía que eran una pareja amorosa que no podía soportar estar separados, incluso en circunstancias tan terribles. Jack de repente entendió todo después de verlos así. Sorprendido por lo que había presenciado, la ira lo agitó profundamente y tenía hambre de destrucción. Abrumado por la confusión, luchó por soportar la presión del mar de odio en su corazón. Se rió de sí mismo por haber sido jugado como un violín, desde el principio. Pero, ¿quién hubiera pensado que un hombre como Jacob tendría algo que ver con Emily? Nunca en 100 años Jack podría haber esperado que Emily tuviera una aventura con Jacob. Jacob fue el principal arquitecto detrás de todo el tiempo. Jacob quería transferir a Jack a una ciudad diferente. Se puso del lado de Victor e invirtió en la Jewelry Company. Hizo todas esas cosas por Emily. Mientras mantenía a Jack en la oscuridad y le hacía el tonto. Borracho de odio, Jack tenía la intención de matar a Emily y Jacob antes de que volvieran a la conciencia. Sin embargo, dejó sus pensamientos maliciosos para descansar. Por un lado, todavía amaba a Emily, y por otro, no quería que el castigo de Jacob fuera tan rápido. No lo sé, respondió Emily. Podía sentir su corazón latir más rápido, nervioso y lleno de culpa. Jack recogió sus pensamientos y respiró hondo. ¿Te niegas a aceptar el hecho ya que estás a salvo ahora? Bien, ya que has bebido mi sangre, ahora eres mía. Emily de repente levantó la cabeza, cuando recordó que el hombre en los escombros le había dicho exactamente lo mismo. Entonces realmente fue Jack. Emily trató de recordar todo lo que pudo sobre el hombre, pero él nunca le dijo nada sobre él. Confundida, Emily no demoró en sus dudas por mucho tiempo, en cambio, simplemente asumió que era Jacob basado en la intuición. Jack intentaba astutamente apartarla de sus suposiciones anteriores. Estaba empezando a dudar de todo lo que sabía por lo que Jack estaba diciendo. Ya no estaba segura de si era Jack o Jacob. De repente, una pregunta apareció en ella sobre tu garganta. Un destello destellante brilló en los ojos de Jack, cuando levantó la mano y se frotó la garganta para bajar la suya, tomó algunos medicamentos. En la memoria de Emily, la voz de ese hombre también era ronca. Por lo tanto, no podía decir si Jack estaba diciendo la verdad o no. Ella lo observó sospechosamente, y cuando vio los vendajes alrededor de la muñeca de Jack, cambió de nuevo sus impresiones sobre él. Jack, que estaba tratando de mantener la calma, no estaba seguro de si había logrado sembrar las semillas de la duda en la mente de Emily o no. La lesión en su brazo era real, pero la tuvo en un accidente automovilístico cuando conducía a la ciudad de Yunshi a toda prisa después de escuchar las noticias sobre el terremoto. La herida en su muñeca, sin embargo, era una farsa completa. A Jack se le ocurrió esta idea cuando vio la herida en la muñeca de Jacob. De hecho, a Jack también le sorprendió la herida de Jacob. ¿Por qué Jacob salvaría a Emily al sostener su vida con su sangre? Solo podría significar que Jacob realmente se preocupaba por Emily. El solo pensamiento de la idea enfermó a Jack. Había decidido llevar a Jacob lo más lejos posible de Emily. Entonces, ¿te sientes mejor ahora? Emily preguntó furtivamente. Inmediatamente, Jack se dio cuenta de que ya había ganado la primera mitad. Sufrí una hemorragia interna y una gran pérdida de sangre, pero ahora estoy bien. No te preocupes, respondió. En verdad, todo lo que salía de la boca de Jack era una mentira.
Él solo estaba replicando las heridas de Jacob. Sin embargo, las heridas reales de Jacob fueron mucho más graves que lo que Jack había descrito. El señor Gu, el padre adoptivo de Jacob, tuvo que enviar un helicóptero para llevar a Jacob de regreso a la ciudad de Hinshi para un mejor tratamiento. Cuando Emily escuchó las palabras, gran pérdida de sangre, aunque no estaba segura, se sintió culpable desde el fondo de su perdón. Jack ocultó su verdadera sonrisa, no tienes que pedir perdón. Emily todavía tenía dudas en su mente, porque imaginaba que el hombre que estaba con ella en las ruinas tenía que haber estado en una condición crítica, mientras que Jack la miraba bien. Luego se dio cuenta de que si el hombre misterioso era realmente Jacob, Jack ya se habría enterado de ellos. Y si Jack hubiera sabido de ellos, no habría estado tan tranquilo como lo estaba entonces. Además, Emily había creído que el hombre que la besó y abrazó entre los escombros debía ser Jacob. Pero ¿qué hay de Jack? Él también podría hacerle esas cosas íntimas. Tal vez realmente confundía a Jack con Jacob. Emily dudó. ¿Qué te trae por aquí? Jacob me envió a otra ciudad para ocuparme del negocio de una sucursal. Pero me preocupaba por ti. En el momento en que escuché la noticia del terremoto, conduje hasta aquí a toda prisa. Jack dijo sin pestañear. Si bien, de hecho, solo la primera mitad de su explicación era cierta, y la siguiente mitad no era más que una mentira inventada deliberadamente por él. Jacob sigue manejando negocios en el extranjero. De lo contrario, no habría tenido la oportunidad de ir a verte. Jacob está en el extranjero. Sí. ¿Qué pasa? Nada. Emily se dio cuenta de que estaba regalando demasiado con su expresión, por lo que rápidamente lo ocultó. La sospecha en su mente desapareció gradualmente. Jack, ¿por qué? ¿Por qué me salvaste? Si no fuera por mí, no te habrías lastimado, mucho menos sufrir bajo esas ruinas durante días. Como víctima del terremoto, obviamente entendió la desesperación y el dolor en una situación tan desesperada, aunque prefería no recordar el recuerdo de su experiencia traumática. Mi niña tonta, Jack se sintió aliviado en secreto. Emily era tan crédulo que creía en las palabras de Jack. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Sus palabras hicieron que Emily se ahogara en lágrimas. Pasó un tiempo antes de que finalmente pudiera hablar. Gracias, yo. Jack tomó la tierna mano de Emily suavemente y sé que una disculpa no es lo que quiero. Lo siento, uno. Jack agarró con fuerza la mano de Emily. Casi sin paciencia, quería preguntarle directamente si ella lo había rechazado una y otra vez en el pasado debido a Jacob. Emily, sin embargo, no se dio cuenta de su rostro sombrío, ya que el agarre de Jack comenzaba a lastimar su brazo. Ella gritó lastimándome. Jack instantáneamente recogió sus pensamientos, soltó su mano y se obligó a hacer más. Por favor, tómese el tiempo que necesite, y esperaré su respuesta. De acuerdo. Emily permaneció en silencio. Jack no obligó a Emily a darle una respuesta de inmediato. Cuando salió de la sala, su rostro se volvió oscuro de repente, cuando reapareció el odio en sus ojos, como si hubiera una tormenta más grande en el horizonte. Capítulo 53. ¿Estás tratando de alejarme? Tumbada en la cama, Emily recordó la conversación que tuvo con Jack. Él respondió a sus preguntas sin ningún problema, pero ella todavía no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Sin embargo, decidió no preguntar nada más, temiendo que Jack sospechara. De hecho, desde otra perspectiva, estaba contenta de que esa persona no fuera Jacob, ya que eso significaría que no resultó herido por ella. ¡Qué agradable! Pero, ¿por qué todavía había una leve sensación de pérdida en su corazón? Estaba perdiendo la cabeza. Realmente quería que la persona fuera Jacob. Emily estaba aterrorizada por la idea que solo pasó por su mente. Pensó en los días que pasó enterrada debajo de las ruinas. Los detalles arenosos de su experiencia traumática le hicieron temblar la espalda. Mientras tanto, tuvo que confesar que, por un momento, sintió algo sobre el hombre que la había protegido. Sin embargo, hoy cuando descubrió que Jack fue quien la salvó, sintió un ligero indicio de alivio en su corazón. Afortunadamente, no fue Jacob, pensó.
Temprano a la mañana siguiente, Jack llevó el desayuno a la habitación de Emily después de que ella se despertara y se preparó para alimentarla solo. «¿Todavía te duele la mano?», se negó Emily. Pero su actitud hacia Jack fue mucho mejor que antes. Jack se dio cuenta de eso. Dejó de lado las emociones desagradables en su corazón y sonrió. «Está bien. Pero si estás preocupado por mí, ¿qué tal si me alimentas en su lugar?». Emily fingió no escucharlo y continuó comiendo su comida. En un instante, la actitud de Jack cambió. «Emily, mujer despiadada. ¿Quieres que me muera de hambre? ¿Cómo pudiste?». De mala gana, Emily se llenó la cara con bolas de masa hervida al vapor. Jack se comió todo en segundos y exigió, «Más. Te duele la mano derecha, pero ¿qué hay de la izquierda?». Jack respondió descaradamente, «También duele. Entonces muere de hambre». «Wow, eres verdaderamente cruel». Jack se quejó por un rato, pero pronto se dio por vencido y comenzó a comer solo, cuando notó la indiferencia en la cara de Emily. Había pasado mucho tiempo desde la última vez cuando los dos se sentaron y disfrutaron de una conversación tranquila y sensata. Emily se volvió un poco y echó una breve mirada a la cara de Jack. De repente, los viejos recuerdos de cuando estaban enamorados llegaron flotando, cuando encontró que su naturaleza infantil era atractiva y adorable. Por ejemplo, cuando la obligaba deliberadamente a acostarse con él por la mañana y, como resultado, ambos terminaban despertando tarde para ir a trabajar. O cuando se reconciliaban después de una pelea, él pedía un beso con una mirada solemne, y si era rechazado, inmediatamente comenzaría a actuar como un sinvergüenza quejándose de que ella no lo amaba, y luego él la besaría profunda y apasionadamente. Emily recordaba con cariño su pasado. Dulce, infantil, puro y bello. Pero ahora, todo se había ido. Las cosas nunca podrían volver a ser como antes. «¿Qué estás pensando?», Jack preguntó con una sonrisa, interrumpiendo el viaje de Emily por el carril de la memoria. Emily sacudió la cabeza y dijo con indiferencia, «Gracias por el desayuno, pero no te molestes y tráeme el desayuno». Jack no dejó que su actitud fría le afectara. «No es ningún problema en absoluto. Jack, deberías estar descansando. Después de todo, has sufrido algunas heridas graves, ¿no? Estás tratando de alejarme». «No sirve de nada», interrumpió Jack mientras miraba fijamente sus ojos a los de ella, y le dijo, llena de confianza, «Emily, puedo renunciar a todo, pero no a ti. Eres mía». Emily lo miró sin comprender y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La mirada de Jack fue tan intimidante como la de Jacob. «Te dije que te daría tiempo, y lo haré». Jack extendió la mano, tocó su mejilla y sonrió, «pero espero que eventualmente me den una respuesta satisfactoria». Emily suspiró, «pero Jack, una vez que se rompe el espejo, ya no se puede volver a armar. Descansa un poco. Iré a verte cuando tenga tiempo». Sin la paciencia para escuchar lo que Emily iba a decir, Jack la interrumpió groseramente y salió de su habitación. Al ver su espalda desaparecer en la puerta, Emily permaneció un momento en blanco y luego suspiró profundamente. Jack ya no era la misma persona que solía ser, y ella ya no era la Emily que solía ser. Emily se durmió bastante temprano esa noche. Más tarde esa noche, Jack entró de puntillas en secreto en la habitación de Emily y se paró al borde de su cama. Se quedó allí inmóvil, mirando la cara dormida de Emily. Emily, la mujer que sacudió su mundo entero. ¿Qué demonios debería hacer con ella? Jack quedó atrapado en un dilema. Por un lado, no podía fingir que no estaba enojado con ella, y por otro, no podía soportar la idea de que ella estuviera con otro hombre, especialmente con Jacob. La idea de su pasado hizo que su corazón ardiera como el fuego del infierno. Como Jack estaba convencido de que Emily lo estaba engañando, ya no tenía que cargar con la carga de la culpa. Después de un rato, Jack finalmente se acercó. De repente, se inclinó y besó sus rosados labios suavemente. La sensación de satisfacción llenó cada célula de su cuerpo en un instante. Emily era suya. En cuanto a Jacob, podría caer muerto por todo lo que a Jack le importaba. A la mañana siguiente, en la ciudad de Jingxi, Jacob yacía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos, mientras que su padre, el Sr.
Gu, que estaba parado afuera, había roto varias muletas valiosas por ira y furia. Míralo, mi buen hijo. Terminar así para una mujer. Eso es completamente ridículo. ¿Quién es ella? Tráemela. El corazón de Sam se aceleró ansiosamente, mientras suplicaba rápidamente. Por favor, no se enoje demasiado, señor. Gu. El señor. Jacob estará bien. Me tomas por tonto. Te estoy haciendo una pregunta. Contéstame quién es ella. Los ojos del señor Gu eran muy perceptivos. Sam estaba empapado en su propio sudor, preguntándose cómo explicarle la situación al señor Gu. Que esa mujer sea por ahora, pero si Jacob no se despierta, la encontraré y la enterraré junto con él. El viejo señor Gu estaba furioso, pero no era estúpido. Lo que acaba de decir era solo su forma de lidiar con su ira. Era lo suficientemente inteligente como para saber que matar a la mujer que Jacob había arriesgado su vida para salvarlo solo crearía más problemas, especialmente después de que Jacob tomara conciencia. Era consciente del hecho de que ahora que Jacob se preocupaba mucho por esa mujer, y él podría usar ese conocimiento para su ventaja. Temeroso de ofender al señor Gu, Sam solo inclinó la cabeza repetidamente de acuerdo. Después de un tiempo, el médico finalmente salió y le informó al señor Gu, señor Gu, el señor Jacob ya no está en estado crítico, y lo transferiremos a la sala general cuando sea el momento. Podemos esperar que se despierte dentro de 48 horas. Sam dio un suspiro de alivio y le agradeció al médico, mientras que el señor Gu mantuvo una cara seria y miró hacia adentro. Infórmame cuando se despierte. Sí, señor. Escoltado por un grupo de guardaespaldas, el señor Gu se alejó, estirando su nueva muleta, sin mirar atrás. De vuelta en el hospital donde estaba Emily, Jack parecía no verse afectado por el rechazo de Emily mientras visitaba su sala todos los días, con la esperanza de cuidarla. Aunque Emily se cansó de él, su actitud hacia él no fue tan dura como antes, ya que pensó que había arriesgado su vida por ella. Además de eso, el comportamiento de Jack también parecía haber mejorado drásticamente. Cuando Emily fue dada de alta del hospital, pensó que finalmente podría tener algo de paz. Poco sabía ella que Jack también fue dado de alta del hospital el mismo día que ella. Capítulo 54 Muere de dolor. Jack, dejarás de seguirme. Emily no podía hacer nada con Jack. Jack había estado siguiendo a Emily desde que fue dada de alta del hospital. Cuando ella fue al aeropuerto, él también estaba allí. Planeaba quedarse con ella todo el tiempo. No, Jack se negó sin dudarlo. Como ni Jacob ni el señor Gu estaban allí para mantenerlo atado, no era de extrañar que Jack estuviera causando estragos donde quisiera. Frustrada, Emily había perdido toda su paciencia con Jack. Se dio la vuelta y se alejó, arrastrando su equipaje detrás de ella. Jack corrió detrás de ella, pero en una fracción de segundo, su expresión facial cambió abruptamente. Emily, ten cuidado con ese auto. Sorprendida por los gritos de Jack, Emily se dio la vuelta para ver qué era. Cuando vio el auto, ya era demasiado tarde. Justo en ese momento, cuando Emily pensó que todo había terminado, alguien o algo se apresuró por detrás y la empujó con mucha fuerza. Emily escuchó un fuerte estallido detrás de ella cuando cayó al suelo. Sin pensarlo conscientemente, giró la cabeza, solo para encontrar el cuerpo de Jack tendido inmóvil en el suelo a lo lejos. Jack. Emily gritó su nombre y se apresuró a entrar en pánico. Rodeado de cristales rotos, el cuerpo inconsciente de Jack yacía erguido en el suelo, mientras la sangre goteaba de su cabeza. Jack, ¿estás bien? Por favor, despierta, Jack. Aturdida por su ingenio, Emily se aseguró de no mover su cuerpo sin ayuda para evitar más daños. Emily tomó su teléfono celular y marcó los servicios de emergencia. Atrapada por el frenesí del momento, Emily se olvidó por completo del conductor del automóvil. Todavía no había respuesta de Jack. Mirando el charco de sangre y el rostro sin vida de Jack, Emily extendió la mano para presionar su punto de acupuntura *Ren Song, por desesperación. *TN, el punto de acupuntura de Ren Song es uno de los numerosos puntos de acupuntura en el cuerpo humano según la medicina tradicional china.
Se encuentra directamente sobre el labio superior y debajo de la nariz. Presionar aquí podría ayudar a las personas a recuperarse del shock. No hay respiración, movimiento ni ningún tipo de respuesta al tacto. Paralizada por el miedo, el cuerpo de Emily se estremeció y se encogió como si estuviera siendo electrocutada. Su rostro comenzó a ponerse tan pálido como la luna. ¿Cómo es posible? Quizás estaba abrumada por el miedo y la impotencia. Mordiéndose el labio con fuerza, Emily extendió la mano con la esperanza de controlar el aliento de Jack. Después de unos segundos, parecía que le resultaba difícil respirar. Jack no respiraba. ¿Cómo? Sentada en el suelo sin pensar y mirando el rostro inexpresivo de Jack, el corazón de Emily lloró, poco dispuesto a aceptar lo que había sucedido. Después de toda su traición, abuso e insultos, ella estaba enojada con él e incluso lo odiaba hasta cierto punto. Pero nunca deseó que muriera. Jack, ¿cómo podría morir así? Él murió salvándola. Cuando Emily tocó la cara de Jack con sus dedos temblorosos, Jack abrió los ojos de repente. Emily gritó en voz alta de alivio. No podía creer lo que veía, mientras tartamudeaba. Tú. ¿Cómo estuve? Soy un buen actor. Jack sonrió arrogantemente, revelando 2 hileras de dientes blancos. ¿Por qué lloras, Emily? Emily acababa de volver a sus sentidos. Levantó la mano para tocarse la cara y descubrió que realmente estaba llorando. No pensaste que estaba muerto, ¿verdad? ¡Qué tonto! Jack se sentó y cubrió la herida de su cabeza con la mano. Al ver a Emily así, hizo que las comisuras de su boca apuntaran hacia arriba, y dijo suavemente, entonces, ¿realmente te preocupas por mí? Simplemente te negaste a admitir la verdad. ¡Ay! Antes de que pudiera terminar de hablar, Emily, con lágrimas todavía en los ojos, lo golpeó un par de veces y dijo enojado, lo hiciste a propósito, ¿no? ¿Crees que fue gracioso? Jack, estás loco. Está bien. Estoy loco. Lo siento. Esta vez Jack estaba feliz de admitir su error. Al ver la arrogancia en su expresión, Emily se enojó más, cuando lo golpeó un par de veces más. Jack rápidamente suplica piedad, Emily, por favor no lo hagas. Me duele la cabeza. De verdad. Emily se detuvo de inmediato para limpiarse la cara, ¿por qué no te mueres de dolor? Cuando finalmente llegó la ambulancia, Emily vio a Jack atado y llevado en una camilla. Luego se montó en la parte de atrás de la ambulancia con él al hospital. Emily no esperaba regresar al hospital después de haber sido dada de alta el mismo día. Emily estaba parada afuera de la sala de emergencias, avergonzada. Jack no la habría engañado si no hubiera estado demasiado nerviosa. Jack, por otro lado, era un muchacho feliz, a pesar de que tenía mucho dolor. Sí, fingió estar muerto a propósito. Quería saber cuánto Emily se preocupaba por él, y el resultado fue satisfactorio. Los ojos de Jack brillaron como luces brillantes, pero el brillo desapareció muy rápidamente. Emily estaba esperando afuera, cuando un médico salió de repente y le preguntó. Ansiosamente, ¿eres la familia del paciente? No estoy. Pero antes de que ella pudiera negarlo, el médico la interrumpió. Su novio ha sufrido un traumatismo en la cabeza, que también ha causado una lesión interna. Existe el riesgo de hemorragia intracraneal. Sería recomendable realizar la cirugía lo antes posible, pero el paciente se niega a cooperar. Ignorando el tema de su relación, Emily preguntó a toda prisa, ¿por qué no está cooperando? Estoy bien, solo necesito estar atado. ¿Por qué debería operarme? No escuches sus tonterías. Jack, que los había escuchado hablar desde adentro, les gritó. Emily entró directamente. Molesta por su inmadurez, casi le arranca la cabeza, ¿qué trucos estás jugando ahora? Jack la miró inocentemente y respondió, no estoy jugando. Simplemente no quiero entretener su mierda. Señor, debería pensar más en su salud. El doctor parecía reacio a escucharlo. No tuvo más remedio que decir, señorita, persuade a su novio. Jack, es tu cuerpo, y debes decidir qué hacer. Jack se encogió de hombros y sonrió. Creo que estoy bien. Emily le dio una palmada en el hombro y frunció el ceño. ¿Crees? Hace un tiempo pensé que estabas muerto. Cállate y haz lo que dicen los médicos.
¿Me oyes? Estoy realmente bien. No importa. Solo haz lo que dicen los médicos. Jack parecía reacio al principio, pero pronto estuvo de acuerdo, dado que insiste tanto, haré lo que usted diga, pero tiene que prometerme una cosa. Emily se echó a reír de inmediato, haz la operación primero. Jack inmediatamente mostró su naturaleza pícara, si no me lo prometes, no pasaré por la operación. Emily lo miró por unos segundos y se rindió. ¿Qué es? Podemos hacer las paces. Jack dijo con poca discreción, y luego cambió sus palabras inmediatamente cuando notó el cambio en la expresión facial de Emily, no. Vamos a estar juntos de nuevo. Mentiste a propósito otra vez. Emily repentinamente recordó cómo Jack fingió su muerte para ganar su simpatía antes, por lo que asumió que estaba tratando de atraparla nuevamente. Quizás Jack estaba aprovechando esta oportunidad para chantajearla para que volviera con él. La expresión de Jack se oscureció de repente, si piensas eso, entonces que así sea. El doctor instó, señorita, no es el momento de decir esto ahora. También puede prometerle. Todas las parejas jóvenes pelean, pero las peleas de los amantes se reparan pronto. La enfermera parada detrás del doctor también asintió, sí, sí. No creo que parezca que ha sido herido de gravedad. ¿Estás seguro de que no es una de sus mentiras otra vez? Aunque escéptica, Emily dijo en un tono serio, Jack, esta decisión es tuya, no mía. Deberías ser responsable de ti mismo. ¿Sabes qué? 55-1 te prometo. Ya no podemos estar juntos. La cara de Jack se oscureció y sus pupilas comenzaron a dilatarse cuando sintió que era difícil respirar de repente. Se sentía como si sus pulmones se estuvieran llenando lentamente de agua. Horrorizada, la cara de Emily cambió, Jack. ¿Estás bien? ¿O estás jugando conmigo otra vez? La expresión facial del médico también se tensó, cuando dijo, llévalo a la sala de emergencias rápidamente. No, no quiero ir. Jack se aferró a la mano de Emily y se negó a soltarlo, dijo, si no me lo prometes. Está bien, te lo prometo. Era una situación de emergencia, así que Emily soltó lo que tenía que hacer para que Jack cumpliera, suelta mi mano ahora. Doctor, tómalo. ¿Realmente lo prometes? Sí, lo hago. En un instante, Jack se puso de pie, mareado y emocionado. Obviamente, su condición no era tan mala como pretendía ser. Sorprendida, Emily respondió, tú. Mentirosa. Tenía que hacerlo. No me hables. Emily volvió la cabeza para mirar a los médicos y enfermeras. La mayoría de ellos estaban sonriendo, mientras que algunas personas tenían un ligero sentimiento de culpa en sus rostros. Emily dijo, estaban todos juntos en esto. Señorita, el señor Wu quiere hacer las paces con usted. Es por eso que vino a pedirnos ayuda. Todos les deseamos felicidad a los dos. El doctor sonrió y explicó. No podía hacer nada más porque Jack estaba siendo poco cooperativo e insistente. Incluso le dieron una tarjeta bancaria, antes de todo esto, para jugar con Jack. Si el médico no hizo lo que se le pidió, Jack dijo que iba a llevar al hospital a la bancarrota. Después de pasar años en su profesión, el médico pudo identificar a todo tipo de personas. Era obvio que Jack tenía un fuerte respaldo, y el médico accedió a ayudar cuando se dio cuenta de que la solicitud de Jack parecía no causar daño a nadie. Ahora que este joven había logrado su objetivo y se había reconciliado con su novia, no era lo mejor. Esto va demasiado lejos. La hermosa cara de Emily se volvió agria cuando descubrió que Jack la estaba engañando nuevamente. Ella sacudió sus manos con fuerza, se dio la vuelta y salió corriendo, mientras Jack la seguía apresuradamente. Emily. Fuera del hospital, Jack alcanzó a Emily y la abrazó por detrás. No importa cuánto luchó, él no la dejó ir, me has hecho una promesa, ¿recuerdas? De lastimarlo, Emily se quedó allí sin moverse, luego dijo enojada, me mentiste, así que yo también te mentí a ti. Ahora estamos en paz. La promesa no cuenta. Solo suéltame. No me importa. Has hecho una promesa. Has ido demasiado lejos. Me mentiste. Otra vez. La expresión facial de Jack cambió y lentamente soltó su mano.
Si no hiciera eso, nunca hubieras hecho esa promesa, ¿verdad? Emily se quedó sin palabras, principalmente porque lo que Jack dijo era la pura verdad. No estoy dispuesto a aceptar eso, Jack la miró profundamente a los ojos. ¿Por qué no puedes darme una oportunidad y también darnos una oportunidad? Todos cometemos errores. ¿Cómo puedes tirar los años que hemos pasado construyendo nuestra relación? No es justo para los dos. Emily permaneció en silencio, perdida en sus propios pensamientos. No estaba segura de si aún amaba a Jack, pero en ese momento cuando su vida estaba en peligro, se preocupaba por él y no quería que muriera. Todos cometen errores, como ella. Entonces, debería darle la oportunidad de corregirse a sí mismo. Fue mi culpa. Lo admito. Mi actitud era inmadura e infantil. Tomé todo por sentado. Sin embargo, estoy dispuesto a cambiar por ti. Emily, realmente me gustas. El corazón de Emily fue tocado. Sabía que a Jack realmente le gustaba, o no la habría salvado una y otra vez y sin pensar en su propia seguridad. Pero Jack realmente sabía lo que quería. Jack esperó en silencio una respuesta. Cuando los segundos pasaron, sus ojos se atenuaron y perdieron su brillo. Emily repentinamente recordó que cuando fue enterrada en las ruinas, el hombre atrapado con ella, dijo con voz ronca y gentil, Emily, ya que bebiste mi sangre, eres mía ahora. ¿Me oyes? Si podemos salir de aquí, quiero que me prometas una cosa. Emily recordó claramente que dijo, ok. Bien, te lo prometo, el recuerdo de ese día alivió un tanto a Emily. Dos hoyuelos aparecieron en sus mejillas mientras sonreía, luciendo deslumbrante. ¿Qué? Jack se congeló. No podía creer lo que acababa de escuchar. Emily, ¿qué dijiste? Te lo prometo. Te daré una oportunidad, y también a mí. Pensó Emily. Cuando la cara de Jacob apareció de nuevo en sus pensamientos, ella lo sacudió de su cabeza. Podría funcionar para ella y Jack esta vez. Pero no importa qué, Emily decidió que tendría que mantenerse alejada de Jacob en el futuro. Jack estaba seguro de que lo que escuchó era verdad. Estaba tan emocionado que levantó a Emily del suelo y se dio la vuelta en círculos fuera del hospital. Quería decirle al mundo que Emily era su chica. Emily, te quiero mucho. Mareada, Emily se quejó y advirtió, detente. No te sientes mareado. Te lastimaste, no te caigas. Justo cuando las palabras cayeron de sus labios, Jack se mareó y de repente resbaló. Cayó al macizo de flores junto a ellos, con Emily en sus brazos. Emily rápidamente se puso de pie para ayudarlo, te dije que no hicieras eso, pero no me escuchaste. Jack escupió la hierba y la suciedad de su boca y se rió a carcajadas, no me importa. Estoy tan feliz ahora. Ya no puedo controlar mis acciones. No vuelvas a hacer eso. Está bien, lo que tú digas. Los pensamientos de Emily la llevaron a un viaje por el carril de la memoria cuando Jack solía hablarle así. Pronto, Emily volvió en sí. Le pidió a Jack que se sentara mientras revisaba su herida. Efectivamente, la herida se abrió nuevamente y la sangre enrojeció el vendaje. Ella lo llevó rápidamente al hospital para recibir tratamiento a toda prisa. Jack no estaba preocupado por su lesión, pero siguió sus órdenes obedientemente. La felicidad fluyó a través de él, calentando su piel como los rayos de un sol de principios de verano, a pesar de que Emily puso los ojos en blanco. Emily lo había llevado de regreso y ahora estaban juntos de nuevo. Jacob ya no era su preocupación. Jacob podría saltar de un acantilado por todo lo que a Jack le importaba. Por la noche, decidieron quedarse en la ciudad de Yunshi. De hecho, se quedaron en los bordes de la ciudad de Yunshi. En el centro de la ciudad, las secuelas del terremoto dejaron devastada la mitad de la ciudad ya que el aumento del tráfico hizo que las cosas fueran aún más inconvenientes. Por lo tanto, cuando comenzó la operación de rescate, los miembros del clan Gu enviaron ayuda allí. Solo Jacob tuvo que ser llevado debido a sus graves heridas. Jack creía firmemente que la decisión de su abuelo de llevarse a Jacob era absolutamente correcta. Era justo lo que él quería. Jack se rió en su corazón. Después de que Emily se durmió, Jack regresó a su habitación de hotel y marcó un número en el teléfono, con una cara triste. La llamada tardó mucho en pasar. Hola Jack.
Cuando escuchó la voz de la persona, Jack se enojó. Rose, ¿dónde estás ahora? Rose trató de ocultar su culpa mientras respondía casualmente, estoy en la ciudad de Jinxi. Jack, ¿qué pasa? Sé que fuiste tú. Cada palabra que decía parecía golpear el corazón de Rose. Capítulo 56. ¿Qué tal Emily? Jack, creo que ha habido algún tipo de malentendido. Rose tragó saliva nerviosa, pero continuó fingiendo no darse cuenta. Jack no estaba dispuesto a ir en círculos con ella, ya que dijo directamente, Rose, he visto el auto que me golpeó hoy. Estoy absolutamente seguro de que la persona que conducía el auto eras tú. Jack, no. Entonces, ¿todavía quieres discutir? No me culpes por no darte una oportunidad. La fría frialdad en el tono de Jack hizo que el corazón de Rose saltara. Al no encontrar la manera de escabullirse, confesó, Jack, lo siento. No quise lastimarte. ¿Puedo explicarte lo que pasó? Ven aquí ahora. Jack exigió fuertemente, mientras le daba la ubicación. 20 minutos después, Rose llegó a la habitación del hotel donde estaba Jack. Cuando entró en la habitación, se echó a llorar sin decir nada. Furioso, Jack la escuchó quejarse. La atrajo hacia sí y le susurró, no llores, Emily está durmiendo en la habitación de al lado. Si te escucha, haré que te arrepientas. Rose, inmediatamente se limpió las lágrimas de la cara, se arrodilló y bajó la cabeza, luciendo lamentable y lamentable. Jack, escuché que viniste a la ciudad de Yunshi por Emily. Después del terremoto que sacudió la ciudad de Yunshi, me preocupé por ti, así que tuve que venir. He estado aquí desde el día en que llegaste aquí. Te he estado siguiendo en secreto desde una distancia segura. Fui yo quien conducía el auto ese día, pero no tenía intenciones de lastimarte. Jack agarró a Rose por el cuello y la inmovilizó contra la pared. No tenías intenciones de lastimarme, porque tu objetivo era Emily, ¿verdad? Rose permaneció muda, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento Jack. Sé que he hecho mal. Realmente lo lamento. En verdad, tenía todas las intenciones de matar a Emily en ese momento, pero no esperaba que Jack saliera corriendo y salvara a Emily. Cuando golpeó a Jack, entró en pánico y huyó de la escena de inmediato. Solo lamentaba el hecho de que no volvió a golpear y atropelló a Emily. Para empeorar las cosas, Jack había visto lo que ella había hecho. No esperaba que fueras tan cruel. Jack la soltó y ella cayó al suelo tosiendo. Jack tuvo una impresión completamente diferente sobre el personaje de Rose en el pasado, pero después de ese día, se dio cuenta de lo inestable que era, tratando de cometer un asesinato para su propio beneficio. Jack nunca debería haberla subestimado. Rose captó un destello de ira asesina en los ojos de Jack, mientras su corazón temblaba. Ella rápidamente se puso de pie y suplicó, Jack, estaba equivocado, estaba totalmente equivocado. Pensé que podría dejarte ir, pero no puedo hacerlo. Pienso en ti todos los días. Sabes lo celosa que estaba cuando te vi con Emily. Tuve un lapso momentáneo de juicio. Rose gimió y miró a Jack con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón. Al final, Jack creyó sus palabras. Sus palabras habían derretido su frío corazón. La mirada asesina en su rostro también había desaparecido. No tendrás otra oportunidad. Si haces algo para dañar a Emily otra vez, ya no mostraré misericordia. Solo vete. Rose asintió de acuerdo y lentamente se levantó. Ella fingió tener las rodillas débiles y cayó en los brazos de Jack. Con rápidos reflejos, Jack logró atraparla y romper su caída. En lugar de atraparlo, lo abrazó y dijo con preocupación, Jack, te lastimaste por mi culpa. ¿Todavía estás herido? No. Jack vio a través de lo que Rose estaba haciendo al instante, y la apartó cuando dijo, Emily y yo estamos juntos de nuevo, así que no trates de seguir jugando tus sucias bromas. Jack sabía que la principal preocupación de Emily era el hecho de que jugaba con otras mujeres. De lo contrario, ella no lo habría dejado. Están juntos de nuevo. Rose estaba un poco sorprendida, pero pronto su corazón se amargó con odio y resentimiento. Emily seguía diciendo que ella fue quien dejó a Jack.
Entonces pensó muy bien de sí misma, pero ahora fue ella quien recibió una gran bofetada al volver a estar con Jack nuevamente. Rose puso los ojos en blanco para evitar llorar. Luego fingió una expresión desconsolada y forzó una sonrisa débil cuando dijo, bueno. Luego felicitaciones por su nuevo comienzo. Jack encontró la tristeza en el rostro de Rose de alguna manera insoportable. Después de todo, ambos habían pasado por mucho juntos. Él dijo, te acompañaré. Rose apretó los puños. Seguro. Mientras salían por la puerta, Rose se dio la vuelta de repente para abrazar a Jack nuevamente e insistió, Jack, no quiero ir. Solo quiero quedarme contigo por un tiempo. Solo por un tiempo, por un rato. Rosa. Jack bajó la voz, vete. Rose se negó a dejarlo ir. Obviamente, ella estaba planeando algo tortuoso, no iré. Sin otra palabra, Jack la empujó. Jack, por favor, no me alejes. Si haces tanto ruido, Emily descubrirá que estoy aquí. Jack se detuvo en seco, me estás amenazando. Sin nada que perder, Rose estaba lista para quemar todos sus puentes. Si crees que eso es lo que estoy haciendo, entonces eso es todo. Pero solo lo estoy haciendo porque no puedo vivir sin ti. Puedo renunciar al dinero. Puedo renunciar a todo en el mundo, solo para ser contigo. El corazón de Jack estaba en una situación apretada, mientras miraba profundamente a la mujer que lo sostenía. ¿Para qué? Por amor, Jack. No lo entiendes. Te amo. No puedes verlo. Rose tenía un talento natural para mentir. Ella podría fácilmente convertir un artículo falso en uno genuino. Sus mentiras eran tan buenas que a veces ni siquiera ella podía decir si estaba diciendo la verdad o simplemente inventando cosas sobre la marcha. Cuando hizo su confesión, tocó la parte sensible de Jack. Al escuchar que su respiración se hacía cada vez más pesada, su corazón se alegró. Rose sabía mucho sobre el cuerpo de este hombre y lo que necesitaba hacer para controlar fácilmente sus deseos. Ahí es donde tenía la ventaja sobre Emily. Jack, mantengamos nuestro asunto en secreto, tal como lo hicimos antes. No le diremos a Emily y entonces todo estará bien. La sensación de lujuria apareció lentamente en los ojos de Jack, mientras su corazón latía como una ametralladora, eres un súcubo. Mientras Emily no se entere, todo debería estar bien, pensó. Rose se rió entre dientes. Ella puso sus manos alrededor del cuello de Jack y besó sus labios. Pero en poco tiempo, Jack tomó la iniciativa y le devolvió el beso apasionadamente. El ambiente en la habitación se calentó rápidamente. Unos días después, en el hospital privado aristocrático en la ciudad de Jinshi, Jacob finalmente despertó de su estado comatoso. Señor, Jacob, finalmente está despierto. Sam dio un suspiro de alivio, y rápidamente envió personas para informar al viejo señor. Gu. Presionó el timbre repetidamente. Un grupo de expertos que estuvieron esperando durante 24 horas rápidamente se apresuraron a hacer una serie de pruebas en Jacob. Señor, Jacob, todavía se siente incómodo. No, aunque Jacob no enfrentó ninguna molestia importante, su garganta todavía estaba un poco adolorida. Después de pedirle a la gente que saliera de la habitación, se volvió para mirar a Sam y preguntó, ¿qué pasa con Emily? Desafortunadamente, Sam no tenía respuestas para él. Hizo una pausa por un momento y luego dijo, la señorita Emily fue llevada al hospital local ya que no sufrió ningún daño importante, pero como su lesión fue grave, fue trasladada aquí de inmediato. ¿Dónde está ella ahora? La señorita Emily acaba de regresar a la ciudad de Jinshi hace unos días. Ella volvió con el señor Jack. Al mencionar la última oración, Sam estaba seguro de ser cauteloso. Cuando las palabras salieron de su boca, vio que la cara de Jacob instantáneamente se volvía tan horrible como la de Satanás. Repítelo. Drogado una noche por su exnovio, un hombre misterioso se aprovechó de ella en una noche de éxtasis llena de sexo. Para vengarse, se casó con el hombre y lo usó. Mientras esté vivo, sigo siendo su esposa legal, mientras que todos ustedes son solo sus amantes. Ella se mantuvo firme incluso cuando él estaba involucrado en escándalos con otras mujeres. Finalmente se fue furiosa después de enterarse de que él la había traicionado nuevamente. Pero la vida la trajo de vuelta a él unos años más.
Tarde, para su asombro. El hombre ya había obtenido lo que quería de ella, pero ella no podía entender por qué él todavía quería torturarla y perseguirla. Capítulo 57. La capacidad de quemar el puente después de cruzarlo. Sam se sintió estresado, pero tuvo que repetirlo nuevamente. La señorita Emily regresó a la ciudad de Jingxi con el señor Jack hace unos días. El ambiente en la sala era muy tranquilo y deprimente. Afortunadamente para Sam, la tormenta que esperaba no llegó. En cambio, su jefe se rió a carcajadas, de repente, a pesar de que no había rastro de felicidad en sus ojos. Fue aterrador. Muy bien, Emily. La primera persona que quería ver después de despertarse era ella, pero ella estaba jugando con su viejo amante. Eso fue bastante audaz de su parte. Aunque la temperatura en la habitación era adecuada, la expresión facial de Jacob envió escalofríos por la columna vertebral de Sam. Él rezó en silencio por Emily. Emily había vuelto a la ciudad de Jingxi por unos días. Estaba contenta de no haber visto a Jacob, pero también tenía un extraño sentimiento en el fondo de su mente que no podía sacudirse. Los viejos hábitos tardan en morir. Justo cuando estaba pensando en él, recibió la primera llamada de Jacob en días. Emily no se detuvo a pensarlo demasiado y contestó su teléfono. Antes de que se pronunciara la palabra, hola, la persona al otro lado de la llamada lanzó una bomba. Emily, creías que estaba muerto. ¿Qué? ¿Por qué se maldijo a sí mismo así? ¿Qué pasó con su tono? Era como un marido que atrapa a su esposa con las manos en la masa, engañando a sus espaldas. Emily estaba tan confundida que no sabía cómo responder. Jacob exigió, será mejor que me dé una explicación razonable. ¿Qué explicación? Eres estúpido. De repente, se le ocurrió a Emily que podría estar hablando de su reunión con Jack. No estaba Jacob en el extranjero en ese momento. ¿Cómo podría saber eso? Lo siento, señor Jacob. Si se refiere a mi vida personal, entonces no puedo decirle nada. Pero si se trata de trabajo, no puedes decirme nada. Jacob sonrió con una mirada de disgusto. Tu habilidad para quemar el puente después de cruzarlo es bastante notable. ¿Te has olvidado de la promesa que me hiciste? Desconcertada, Emily preguntó, ¿qué te prometí? Jacob, en realidad, regresé con Jack, así que en el futuro, creo que sería mejor si mantuviéramos una relación estrictamente profesional, solo para evitar problemas. Muchas gracias por cuidarme antes. Emily sintió como si le hubieran quitado una gran carga del pecho después de haber dicho todo lo que quería decirle, y aún así su corazón sentía lo contrario. Como Emily decidió volver con él y Jack también había jurado su lealtad hacia ella, decidió cortar contactos innecesarios con otros hombres. En un frenesí de rabia, Jacob gritó, Emily, ¿qué crees que soy? ¿Un trapo que puedes descartar después de usar? Yo no. Tú. Emily no podía entender de dónde venía su furia. ¿Qué quiso decir él? ¿Qué le hizo ella a él? ¿Por qué parecía que ella lo había engañado? No fue extraño. ¿Qué te prometió Jack? Para hacerte volver a él. Oh, Emily, eres tan crédulo. Las personas como usted que siguen cometiendo voluntariamente los mismos errores son realmente raras. Tú. Jacob había cruzado la línea. Emily se sorprendió por sus palabras, luego replicó después de unos segundos, ¿qué sabes? No sabes nada. Para entonces, Jacob ya había colgado el teléfono antes de que ella pudiera terminar de hablar, así que se perdió la última oración. Emily estaba furiosa. Jacob, ¿qué sabía él? Su vida amorosa no era asunto de Jacob. Todas las decisiones que tomó fueron bien consideradas y ella las respaldaría. El hombre llamó para ridiculizarla. Bueno, tuvo éxito. Ahora se volvía loca más allá de lo razonable. En un ataque de ira, Emily puso decisivamente el número de Jacob en la lista negra, lo que la hizo sentirse un poco desinflada. Por otro lado, Jacob estaba tan enojado, y podía explotar. Pensó en esta mujer con su corazón. Incluso arriesgó su vida para salvarla. Pero ¿qué hizo ella a cambio? Ella se volvió contra él en el momento en que tuvo la oportunidad y eligió estar con el viejo amante. Jacob le había dado la oportunidad de explicarse, pero ella solo quería distanciarse de él. Bueno,
Si Emily no quería que las cosas se resolvieran de una manera educada, entonces él las resolvería con mano fuerte. Los dos pasaron el resto del día en diferentes lugares de la ciudad de Jingxi, enojados el uno con el otro. Después del trabajo, Jack, como siempre, recogió a Emily de la oficina. La pareja planeaba tener una comida juntos cerca. Cuando llegaron al restaurante familiar, Emily recordó lo que había sucedido entre ella y Jacob, e inexplicablemente se sintió algo incómoda. Jack, vamos a otro lugar a comer. Jack preguntó, escéptico, ¿por qué? ¿No te gusta la comida aquí? No. Emily se sacudió el cerebro para encontrar una excusa que no sonara coja. Finalmente, ella tenía uno, es demasiado caro aquí. Jack sonrió y dijo, mientras quieras, nada es caro. No, vamos a otro lado. Emily se negó firmemente a comer allí, principalmente porque tenía miedo de toparse con Jacob aquí. Jack la miró por unos segundos y finalmente se comprometió, está bien. Emily asintió hacia él. Salieron a caminar y trataron de encontrar otro restaurante para comer. Jack tomó la mano de Emily y de repente preguntó, Emily, ¿has pensado en dejar tú? Emily pensó que estaba bromeando y casualmente preguntó, ¿qué hago después de renunciar? Quédate en casa y dame bebés. Cuantos más, mejor. Me tomas por un cerdo. Horrorizada, Emily lo golpeó juguetonamente. Los cerdos son geniales. Si fueras un cerdo, ¿quién más te querría además de mí? Entonces solo serías mía. Siempre. Jack sonrió descaradamente, con sus hermosos encantos. No fue irritante. Rápidamente volvió al tema de nuevo, lo digo en serio, Emily. Solo renuncia. Emily lo miró confundida y preguntó, ¿por qué? Me está yendo bien en la company. Si realmente quieres trabajar, puedo organizar que trabajes en la sede de nuestra empresa para poder verte todos los días. Eso puede ser lo que quieres, pero tu empresa no se especializa en el negocio de la joyería. No sé qué haría si trabajara allí. Además, no es la parte de tu negocio familiar. No, esa es la inversión personal de Jacob. Jack sabía que la company era solo un juguete que Jacob había hecho deliberadamente para Emily. Ella solo lo tomó en serio, porque no sabía sobre eso. De esa manera, Emily estaba bajo la atenta mirada de Jacob todos los días. Pensando en eso, Jack agregó, además, no es fácil llevarse bien con Jacob. Es un adicto al trabajo cruel y de sangre fría, que nunca trata a sus empleados como seres humanos. Me preocupo por ti porque estás trabajando para él. Su tono era muy sutil. El corazón de Emily dio un vuelco de sospecha preguntándose si Jack sabía algo. Estaba tan nerviosa que ignoró por completo el hecho de que Jack llamó directamente a Jacob. Cuando estaba luchando en su cabeza, tratando de encontrar una respuesta, una voz profunda y ligeramente ronca de otro lugar llegó e interrumpió sus pensamientos. No soy fácil de llevar. Soy un adicto al trabajo cruel y de sangre fría, que nunca trata a sus empleados como seres humanos. El cuerpo de Emily se puso rígido. Lo primero que le vino a la mente fue que el hombre lo escuchó cuando hablaban a sus espaldas. Habla del diablo y él aparecerá, el dicho era muy apto por el momento. A diferencia de Emily, Jack volvió su rostro hacia Jacob con indiferencia y se echó a reír. ¿Crees que estoy equivocado, tío? Capítulo 58. También resultó herido. Jacob no respondió directamente a Jack, sino que miró a Emily con un par de ojos oscuros y despiadados. Emily se estremeció ansiosa por sus ojos, mientras trataba de evitar enfrentarlo. Jack notó la inquietud en Emily, por lo que dio un paso hacia ella, bloqueando la vista de Jacob, y de repente toda la presión había desaparecido. «¿Van a cenar, chicos?», Jacob dijo con voz tranquila, como si fuera una pregunta ordinaria, «vayamos juntos». Emily estaba a punto de negarse, cuando Jack dijo, «está bien». Con indiferencia, estiró su largo brazo, lo envolvió alrededor de su cintura y dijo, «Emily, comamos juntos». Hubiera sido una molestia tener que encontrar otro lugar para comer. Además, no tenemos que pagar nuestra comida. Comillas. Emily no pudo encontrar una razón válida para negarse. No podía decir que quería cambiar de lugar para comer porque se sentía culpable.
Sin embargo, la idea de comer en la misma mesa con Jack y Jacob la hizo sentir terrible. Le diría Jacob a Jack lo que sucedió entre ellos por ira y celos. De hecho, Emily no quería que nadie supiera lo que había sucedido entre ella y Jacob, incluido Jack. Cargada de culpa, Emily bajó la cabeza, para evitar enfrentar los ojos desdeñosos de Jacob y la expresión provocativa de Jack. Los tres entraron en la caja de lujo con diferentes cosas en sus mentes. Emily se sentó al lado de Jack, y a su opuesto estaba Jacob. Jack, que pronto se dio cuenta de este problema, cambió su asiento con ella con decisión. En un instante, los ojos de los dos hombres chocaron como una tormenta eléctrica. Era casi como si pudieras escuchar el sonido de un trueno en el aire. Debajo de su exterior tranquilo y sereno había una corriente subterránea de ira y descontento. Sus ojos eran igualmente fríos y amenazantes, con una idea de la verdadera agenda del otro. Jacob se dio cuenta instantáneamente de que Jack lo sabía todo, pero por alguna razón se lo estaba ocultando a Emily. De cualquier manera, no importaba. Él, Jacob, nunca se había tomado en serio a Jack, porque siempre podía vencerlo fácilmente. Sin darse cuenta de lo que estaba pasando entre Jack y Jacob, Emily le entregó el menú cortésmente a Jacob y luego se volvió hacia Jack. ¿Qué te gustaría comer? Jack le sonrió y dijo suavemente, lo que quieras. Entonces no pidas mariscos, porque tus heridas aún no han sanado. No puedes comer esas cosas. Emily solo estaba siendo pensativa, pero Jacob lo tomó por el camino equivocado y se irritó por lo que dijo. A Jacob le resultó difícil contener su ira. Emily fue realmente ingrata. Solo vio la lesión de Jack, pero no recordaba cuánto Jacob había sufrido por ella. Muy bien. A Jack no se le permitió comer mariscos, ¿verdad? Jacob se aseguró de pedir nada más que mariscos. Por favor, tráeme todos tus platos de mariscos y nada más. Desconcertada, Emily miró a Jacob preguntándose cuáles eran sus intenciones. Después de un tiempo, se dio cuenta de que sería una tonta pensar que Jacob no hizo eso a propósito. Estaba Jacob guardando rencor contra ella. Oh Jack, no importa cuál sea la respuesta. Emily no quería saberlo. Señor Jacob, la lesión de Jack todavía no es lo suficientemente buena como para comer mariscos. Yo también estaba en cama en el hospital. ¿Por qué puedo comer mariscos pero él no? La cara de Jacob estaba hosca y su corazón indignado. Había perdido completamente el control sobre sus emociones. Actuaba como un niño con derecho, llorando por no haber sido tratado de manera justa por sus padres. Emily quedó estupefacta por las reacciones de Jacob. ¿Por qué había un toque de agravio en su voz? Debo estar imaginando cosas, pensó para sí misma. También estabas postrado en cama. Emily estaba a punto de preguntarle a Jacob por qué él también estaba herido, cuando de repente Jack la interrumpió, que estaba sentada a su lado cuando dijo, Emily, no es gran cosa. Estoy seguro de que mi tío puede comer mariscos, entonces yo, ¿verdad? Irónicamente, las heridas de Jacob fueron mucho más graves que las suyas. Quizás en ese momento, Jacob solo estaba fingiendo ser duro. Después de todo, cuando se enteró de Emily y Jack, ya no pudo contener sus emociones. Su estado mental en ese momento no podía empeorar. ¿Qué tan enojado estaría Jacob si descubriera que Emily creyó erróneamente que la persona que la salvó era yo? Oh, no puedo esperar para ver la expresión de su rostro, pero desafortunadamente, no es el momento adecuado. En verdad, cuando Emily hizo esa pregunta, Jack se puso nervioso por un momento, y el primer pensamiento que se le ocurrió fue que no podía hacerle saber la verdad, o de lo contrario todo lo que había hecho habría sido en vano. Inocente como era Emily, pronto se distrajo con las palabras de Jack cuando dijo con un tono de desaprobación. La salud es muy importante, por lo que siempre deben tratar de cuidar su salud. Ustedes dos no pueden tocar mariscos. Una mejor alternativa. Ambos hombres estuvieron de acuerdo sin más resistencia. La comida de Emily era tan seca como el aserrín. De vez en cuando, tenía que prestar atención al comportamiento de Jacob, temiendo que su inestabilidad mental pudiera hacer que actuara. Los hechos habían demostrado que Emily estaba exagerada. Jacob nunca mencionó una palabra sobre su aventura y su actitud fue incluso muy alienante.
En la superficie, fingió que no conocía a Emily en absoluto y que solo la conocía y comía con ella por Jack. Emily se sentía segura y estaba recibiendo vibraciones positivas del estado actual de las cosas. Las dos piezas del rompecabezas que no encajaban inicialmente, finalmente estaban cayendo en sus lugares originales. Por fin, sintió que las probabilidades estaban a su favor. La comida fue igualmente horrible para Jacob, ya que se sintió rechazado con cada bocado. Enojado por la ira, ya no podía saborear la comida, pero estaba lo suficientemente consciente como para saber que tenía que poner un límite a sus emociones. Una de las pocas cosas que más le dolió a Jacob fue la idea de fracasar después de todo el esfuerzo que había puesto en esta búsqueda. Era como si Jacob hubiera dado todo para construir una trampa, solo para que alguien más le robara el conejo, justo después de que finalmente lo atrapara en su trampa. Peor aún, porque el conejo se había ido voluntariamente. Un conejo sin corazón. Jacob no debería haber sido tan bueno con ella. Jack, sin embargo, no reconoció la presencia de Jacob. En cambio, él estaba siendo más activo e íntimo con Emily, lo que en consecuencia la hacía sentir muy avergonzada. Al final, Jacob no podía soportar estar allí un segundo más. Su paciencia finalmente se había agotado, cuando se levantó de repente, golpeó la mesa con los dedos varias veces y salió de la caja sin decir una palabra. Jack entendió por qué Jacob se había ido tan abruptamente, pero Emily, tan desorientada como estaba, no entendió lo que había sucedido, por lo que preguntó, por curiosidad, ¿qué le pasó? Había una leve sonrisa en la cara de Jack. ¿Por qué te preocupas por mi tío? Los ojos de Emily se abrieron y su garganta se tensó, mientras decía, no, él es tu tío. Tenía curiosidad. Él no es mi tío biológico, entonces, ¿cuál es el problema? El tono de Jack era irrespetuoso y desagradable. Susurró en los oídos de Emily, creo que es solo un hombre solitario que está celoso de nosotros. O tal vez, solo está celoso porque tengo una novia tan buena. No bromees sobre esas cosas. Emily encontró repulsivo burlarse de personas así que evitó el tema. Olvídalo, pero todavía necesito ir a verlo. Después de todo, él es mi mayor. No te vayas, espetó Emily, sus nervios estaban por todo el lugar. Todavía tenía miedo de que Jacob revelara algo sobre ella a Jack. Las posibilidades de que eso suceda serían mayores si los dos hombres estuvieran juntos solos. ¿Qué? No puedes soportar que te deje. Jack no tomó en serio sus palabras. Se acercó suavemente para besar su mejilla y luego dijo, volveré pronto. Capítulo 59. Déjame abrazarte. Desde el balcón al final del piso llegó una bocanada de humo de cigarrillo. Jack caminó hacia el balcón y encontró a Jacob tosiendo en la esquina. Al momento siguiente, el puño de Jacob zumbaba hacia Jack. Jack saltó rápidamente de lado, evadiendo el ataque de Jacob. Con desdén en los ojos de Jack, dijo, Jacob, no eres tan ágil como antes. Jacob lo miró sin expresión, conservando un aura natural de poder. Debido a la condición física de Jacob, no era rival para Jack en ese momento. Jack resopló, he oído que te lastimaste gravemente. No deberías estar en la cama descansando en lugar de deshonrarte aquí. Jack siempre había sido respetuoso con Jacob, pero eso fue antes de saber que Jacob estaba teniendo una aventura con Emily. Como hombre que también le gustaba a Emily, Jack no podía soportarlo. Tal vez es necesario que te portes bien, dijo Jacob, sus ojos eran tan fríos como el hielo. Espero que siempre puedas mantener tu confianza. Le mentiste, dijo Jacob, de repente. Jack se tensó ante las palabras de Jacob, dándose cuenta rápidamente de que Jacob estaba hablando sobre el hecho de que deliberadamente le había ocultado la verdad sobre el terremoto a Emily. Él arrogadamente arremetió, ¿y qué? Lo que importa es que hemos dejado de lado nuestras diferencias, y haré lo que sea necesario para mantenerlo así. ¿Qué es lo que realmente quieres? Jacob no creyó que una sola palabra saliera de la boca de Jack. Jack era notoriamente popular por ser mezquino y de mente estrecha. No era el tipo de hombre que podía hacer la vista gorda ante lo que Emily le había hecho en el pasado.
Por extraño que parezca, Jack parecía tranquilo como siempre, considerando las circunstancias. ¿Qué pretendía hacer Jack? Jack pudo ver a través de Jacob. Solo el recuerdo de verlo con Emily ese día, era como una daga en su corazón. Con la cara fría, Jack dijo, lo que quiero o no quiero hacer no es asunto tuyo. Lo más importante es que los asuntos entre Emily y yo son exclusivos para nosotros, y no tienes nada que ver con eso. Después de una pausa, Jacob se rió entre dientes, tienes razón. Y estoy ansioso por escuchar la noticia de tu ruptura con ella. Su deseo era como una maldición, atravesando los oídos de Jack palabra por palabra. No te preocupes por eso. Tarde o temprano nos casaremos y tendremos hijos. Con estas palabras, Jack y Jacob se habían declarado la guerra el uno al otro. El olor a pólvora flotaba entre ellos. Jack sabía que no sería prudente enfrentarse a Jacob, ya que Jacob todavía era el encargado del consorcio Gu. Pero desde la sombría relación de Jacob con Emily, Jack no podía jugar a ser amable con Jacob. Jack finalmente lo había probado y quería más. Jack soñaba con cortar el suelo debajo de los pies de Jacob y tomar el trono del consorcio Gu. Sus ambiciones lo llevaron a creer que el consorcio y Emily le pertenecían y que nadie podía quitárselos. Bien, preguntó Jacob, su actitud imponente era bastante amenazante mientras continuaba, no es bueno para un hombre tener demasiados sueños. Veremos. Después de que Jack se fue, Jacob golpeó la pared con ira. Llevaba la expresión de un hombre cuya ira podría quemar el mundo entero. Las palabras de Jack habían llegado a su cabeza. Mientras tanto, Jack también estaba de mal humor. Sin embargo, aún logró mantener la paciencia cuando llevó a Emily a su casa. Cuando el automóvil se convirtió en una urbanización, Emily recordó de repente el día en que fue humillada por los internautas, y Jack ni siquiera trató de defenderse de los rumores en línea sobre ella. Emily se sintió decepcionada. Sin embargo, dado que ella ya había decidido darle a Jack una segunda oportunidad, no se quedaría con el pasado y esperaba que Jack no la decepcionara nuevamente. ¿Qué estás pensando? El pensamiento de Emily fue repentinamente interrumpido por Jack. Cuando Emily finalmente recuperó el sentido, se encontró frente a la puerta de su casa. Nada, respondió ella rápidamente. ¿Recuerdas cuando me cerraste toda la noche? Preguntó Jack sarcásticamente, mientras veía a Emily sacar sus llaves, y continuó, eso fue muy cruel. Era su cumpleaños ese día. Jack había esperado afuera de su departamento durante toda la noche y se fue de mala gana por una llamada de Jacob. Espera un minuto, Jacob. Un pensamiento desagradable invadió de repente la mente de Jack, mientras su rostro se contorsionaba solo de pensarlo. ¿Por qué Jacob siempre intervino en mi negocio con Emily? ¿Por qué no tenía dudas sobre la repentina llamada de Jacob ese día? ¿Cuánto tiempo habían mantenido una relación entre Jacob y Emily antes de que Jack descubriera la verdad por sí mismo? Emily captó la expresión incómoda de Jack y preguntó, ¿qué pasa? Jack recuperó el sentido y respondió, no. Entremos primero. Emily estaba perpleja, pero no sabía qué hacer, por lo que finalmente giró la llave y abrió la puerta. Jack había visitado la casa de Emily antes. Era de tamaño pequeño, pero cualquiera que entrara se sentiría hogareño y acogedor. Los ojos de Jack recorrieron los alrededores. No pudo evitar pensar si Jacob tocó todo en la casa, si Jacob usó todo y si Jacob y Emily tuvieron alguna acción íntima en esa habitación. Cuanto más lo pensaba, más se enojaba. Emily no tenía idea de por qué Jack se había vuelto desagradable de repente. Ella no se molestó en preguntarle y fue directamente a la cocina a lavar la fruta. Jack sacudió la cabeza para evitar que entraran las ideas locas, y se arrojó al sofá. De repente, tocó algo duro en la esquina del sofá y lo recogió. Era un gemelo delicado de diamantes. El gemelo de un hombre. La cara de Jack volvió a oscurecerse de repente. El gemelo no parecía que fuera uno de los suyos, por lo que debe haber sido de otra persona. Cuando Emily sacó la bandeja de frutas de la cocina, casi dejó caer la bandeja cuando vio el gemelo en la mano de Jack. Jack, tú. Jack se volvió hacia Emily y le dijo, encontré esto en tu sofá. Mayo. Tal vez sea del señor Víctor.
Una vez le pedí prestado un abrigo, ya sabes. En la superficie, Emily logró mantener una cara tranquila, pero en el fondo se estaba volviendo loca, aterrorizada. Reconoció el gemelo sin dudarlo un momento. Debe haber sido del abrigo de Jacob cuando la visitó en su cumpleaños. Y bien, ¿estás seguro? Emily no podía decir por la expresión de Jack si él le creía o no. Observó a Jack arrojar el gemelo sobre la mesa. Sí, Emily asintió y dejó la bandeja sobre la mesa. Jack de repente agarró las manos de Emily, la tomó en sus brazos y la abrazó con fuerza en el sofá. ¿Qué te pasa hoy? Emily preguntó. Nada, solo déjame abrazarte por un tiempo. La niña en los brazos de Jack era delicada. La fragancia de su cuerpo se deslizó en la nariz de Jack y lentamente lo calmó. Emily, ¿puedes decirme qué pasó después de que rompimos? Emily se sorprendió por la pregunta de Jack. No pudo encontrar las palabras correctas para ayudarla a darle una respuesta con una expresión adecuada. El aire entre ellos se volvió espeso y la habitación quedó en silencio. Ambos no se dijeron nada durante un rato. Finalmente Emily empujó a Jack y le preguntó en un tono tranquilo, ¿de verdad quieres saber? La garganta de Jack se apretó, como si una bestia intentara salir de su interior. Si lograra estallar, todo se saldría de control. Jack estaba empezando a ponerse ansioso, como si las paredes se cerraran sobre él. La idea de huir de allí había cruzado por su mente más de una vez. No, ahora no quiero saber. Eso es porque ya había descubierto la verdad. Capítulo 60 es sabroso. A Jack le atormentaría escucharlo de la propia Emily, y temía perder el control de su ira y arremeter contra ella. Emily frunció lentamente los labios y le dio a Jack un suave abrazo. Al momento siguiente, sus brazos largos y fuertes la envolvieron y la abrazaron con tanta fuerza que sintió que se iba a sofocar. Solo deja que lo pasado sea pasado. Ya no hablaremos de ellos. Descansando su cabeza sobre su firme pecho, Emily respondió con firmeza, está bien. Jack besó su frente. Moviéndose hacia abajo, besó el lugar entre sus cejas, la punta de su nariz y sus labios. En el momento en que sus labios se tocaron, Emily volvió la cabeza sin querer, y como resultado, sus suaves labios rozaron ligeramente su rostro. Con una mirada firme en sus ojos, Jack levantó la barbilla y forzó un beso en sus labios. Él mordió sus labios y chupó las gotas de sangre que salieron. El deseo en sus ojos se hizo intenso, mientras besaba su cuello suavemente y continuamente. No fue sino hasta cuando sintió la frialdad en su pecho, que Emily volvió a sus sentidos. Casi por instinto, empujó al hombre frente a ella con gran fuerza y dijo, no. No quiero hacer eso. Inmediatamente, la cara de Jack se volvió tan amarga como una jarra de vinagre, como él le preguntó, ¿no me quieres? Entonces, ¿a quién quiere ella? Jacob. Emily entendió de inmediato lo que había querido decir. Ella le explicó, lo siento. Es solo que estoy realmente cansada hoy. Antes de que ella terminara sus palabras, Jack la empujó hacia el sofá y le dijo, está bien. No debes preocuparte por eso, porque no necesitas moverte. Yo me encargaré de todo. Emily sintió que le destrozaban la cabeza. Ella no sabía por qué no quería tener intimidad con él, así que simplemente dijo, me siento realmente incómoda. No te preocupes. Te haré sentir muy cómodo. Jack mordió su clavícula suavemente. ¡Ouch! El dolor de su clavícula exasperó a Emily, cuando ella apartó la cabeza con fuerza y dijo, Jack, no quiero hacerlo ahora. Jack se congeló. A pesar de que la deseaba con fuerza, su fuerte deseo desapareció rápidamente después de ser rechazado severamente por ser ella. Ella no quiere hacerlo, o simplemente no quiere hacerlo conmigo. Intentó reprimir su ira y su fuerte deseo de preguntarle por qué no quería acostarse con él. En cambio, solo habló lentamente, enfatizando una palabra a la vez, no te obligaré a hacer nada que no quieras hacer. Tenemos tiempo y todo vendrá a la naturaleza algún día. Emily se sintió relajada después de escuchar eso. Como parecía que no estaba demasiado enojado, Emily lo empujó y le dijo, deberías irte a casa. No puedo quedarme aquí esta noche. No hay suficiente espacio para ti aquí. Jack la miró por un momento sin pestañear, hasta que Emily se sintió un poco asustada. Descansa bien, dijo.
Cuando se levantó para irse, Emily dudó un poco al principio, luego le rodeó el cuello con los brazos y le dio un beso rápido en sus delgados labios. Jack se congeló, y luego escuchó la voz suave y gentil de la mujer debajo de él. Siento que tienes algo en mente. Sé con certeza que no estás de buen humor. Puedo verlo claramente en tus ojos. Intenta ser feliz. Emily había sentido hace un tiempo que algo estaba mal con Jack. Bueno, la actitud de Jack se suavizó. Él respondió, trataré de ser feliz. Emily lo acompañó hasta la puerta, pero lo que no sabía era que, justo después de cerrar la puerta, Jack, que estaba de pie debajo de una farola y miraba su sombra, de repente se echó a reír amenazadoramente, mientras su rostro se formaba siniestro. Expresión. El tiempo pasó en paz. Emily fue a trabajar todos los días a tiempo, y a menudo también conoció a Jack. Un día, ella llegó temprano a la compañía. Cuando abrió la puerta de su oficina, encontró a un hombre sentado en silencio en la silla de su oficina. Jacob. ¿Qué haces aquí? Jacob levantó la vista, sin mostrar ninguna expresión en su rostro y dijo, soy tu jefe. Necesito una razón para estar aquí. Emily pensó que la excusa de Jacob era razonable, pero aún así le pareció un poco extraño que él entrara a su oficina sin permiso. Ven acá. Sin ninguna expresión en su rostro, Jacob dijo que estaba haciendo un chequeo de rutina. Cuéntame sobre la situación reciente de la compañía. Bueno, Emily no lo pensó dos veces sobre sus palabras. Cerró la puerta detrás de ella, caminó hacia Jacob obedientemente y luego comenzó a darle un informe en profundidad sobre los asuntos actuales de la compañía. Los ojos de Jacob se encontraron con los de ella, mientras golpeaba su dedo índice sobre el escritorio. Nadie podía decir si estaba escuchando o no. Emily sintió sed después de un rato, así que tomó su botella de agua del escritorio y tomó un sorbo de ella, solo para descubrir que el agua estaba tibia. Jacob bebió de mi botella. Llegando a esa conclusión, la cara de Emily estaba empezando a arder en sentimientos encontrados. Hay tantos vasos desechables en esta oficina. ¿Por qué demonios usó mi botella para beber agua? Mientras estaba perdida en sus pensamientos, Jacob caminó a su lado y le preguntó, ¿estaba sabroso? Mi saliva. La cara de Emily se sonrojó como un tomate, a la vez. Recordó algo, pero la idea se le escapó rápidamente. Matón. Esto me convierte en un matón. Tú eres el que quería beber de esa botella. Nunca te forcé a hacerlo. Parecía que su mal humor de su encuentro anterior se había aliviado un poco. Bueno, no fue ella la que bebió mi saliva cuando ocurrió el terremoto y quedamos atrapados debajo de las ruinas. Jacob, sabes que tengo novio. No deberías hacerme pases. La cara de Jacob se volvió un poco sombría, y él respondió con sencillez, relájate. Tu relación no durará mucho. Emily se sintió ofendida por sus palabras, como le dijo, con la cara seria, solo si no interfieres, nunca nos separaremos. Entonces, ¿es así como piensas en mí? Un hombre despreciable que destruye la relación de los demás con trucos sucios. Jacob estaba igualmente ofendido, si no más, por las palabras de Emily, mientras continuaba, al menos, no recurro a usar trucos sombríos y asquerosos para salirse con la mía. El vigor de Emily se debilitó y dijo, bueno, eso es bueno saberlo. Después de decir eso, de repente recordó algo, cuando sacó un gemelo de diamantes envuelto en papel de seda de su bolsillo y se lo entregó al hombre que estaba frente a ella. Tu gemelo. Lo dejaste en mi casa. No sabía que vendrías aquí hoy, así que no traje ese broche de rubí conmigo. Puedo enviarte un correo cuando regrese a casa. Jacob miró ese gemelo de diamantes y lo tiró. Su expresión se volvió extremadamente fría cuando dijo, nunca retiro nada de lo que doy. Si no lo quieres, simplemente tíralo. Verlo actuar así hizo que Emily frunciera el ceño, mientras bajaba para recoger el gemelo de diamantes. Escuchó esa voz profunda y magnética sobre su cabeza, la tiré. ¿Por qué la recogiste otra vez? Si quieres, quitaré todos los gemelos de mi camisa y te los daré. No lo quiero. Emily bajó la cabeza y respondió a regañadientes, simplemente no quiero que se quede aquí y cause un malentendido innecesario.